Buenas tardes. En esta oportunidad, jóvenes, les voy a hablar sobre los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son hidrocarburos. La palabra hidrocarburos, ¿verdad? Se refiere a compuestos que están compuestos exclusivamente por hidrógenos y carbono. De allí deriva el nombre, ¿ok? Son hidrocarburos saturados que se caracterizan por tener lo siguiente. Su terminación es ano, su fórmula general es CnH2n más 2 y porque tienen enlaces simples o sencillos en su cadena, ¿ok? Entonces fíjense, los alcanos, ellos se caracterizan por tener en su estructura enlaces simples que me van a identificar a qué grupo funcional pertenece este tipo de compuesto. Los alcanos, ellos son principal fuente de energía, por eso que se le dice que su principal componente en los combustibles, como la imagen la muestra. Los alcanos, entre las características específicas que tenemos allí, como se los nombré, es que su fórmula general es esta, donde N me va a indicar la cantidad de átomos de carbono que están presentes allí. Ahora, todos los compuestos, su terminación debe ser ano, y que los enlaces que existen entre ellos tienen que ser simples y lo vamos a representar a través de una raya o de un guión, ¿ok? Ahora, a continuación debemos ver cuáles son los prefijos que se utilizan para nombrar un alcano lineal. Para esto tenemos este listado, fíjense, para un alcano que tiene un átomo de carbono, sí, el prefijo utilizado es me. Si es un alcano, la terminación va a ser metano. ¿Ok? Para 2 átomos de carbono, el prefijo utilizado es ec. Para 3 es prop. Para 4 es buc. Para 5 es pen. Para 6 ex. Para 7 ec. Y así sucesivamente. En la tabla solamente les muestran 10. Sin embargo, me gustaría que ustedes investigaran cuáles son los compuestos mínimos de 20 compuestos. Y van a hacerles la fórmula de dicho compuesto. ¿De dónde sale eso? Fíjense que en la tabla que se muestra allí, ustedes van a tener una fórmula general. ¿De dónde sale? Sale de esto que tenemos acá. Fíjense, yo les decía, si el alcano tiene un átomo de carbono, yo no lo debo colocar cuando se trata de 1, pero para el hidrógeno sería 2 por N, en este caso es 1. Y a eso le voy a sumar 2. El compuesto, el primer compuesto, me quedaría así. CH, 2 por 1, 2 más 2, 4. Es decir, la fórmula es CH4. ¿Ok? Fíjense, el CH4 es el conocido metano, donde el prefijo para un átomo de carbono es 1 y la terminación es ano. Si no me han comprendido, le voy a explicar 2 ejercicios más. Fíjense, si tenemos un alcano que tiene 2 átomos de carbono, de hidrógeno sería 2 por N. ¿Quién es N? La cantidad de átomos de carbono. En este caso es 2. A eso le sumamos 2. La fórmula sería C2H, 2 por 2, 4, más 2, 6. Sería C2H6. El nombre de este alcano sería ec, con el prefijo que me indica 2 átomos de carbono y la terminación ano. Otro ejemplo para complementar el aprendizaje tenemos para un átomo que tiene, o un alcano que tiene 3 átomos de carbono, de hidrógeno sería 2 por N. ¿Quién es N? La cantidad de átomos de carbono presentes, en este caso es 3, a eso le sumamos 2. Es decir, el compuesto sería C3H, 2 por 3, 6 más 2, 8. ¿Qué compuesto es ese? Este es el propano, que lo vimos en la clase anterior cuando formulaba los compuestos de las fórmulas desarrolladas, condensadas o semidesarrolladas. Como ven aquí y lo que están en la imagen, tenemos solamente las fórmulas de condensada y la semidesarrollada.
Vuelvo y repito, a la hora de resolver los ejercicios nosotros vamos a utilizar la estructural semidesarrollada. Continuando, ¿verdad? Después de desarrollar cuáles son los prefijos y hacer los ejercicios, tenemos que tener en cuenta que a la hora de nombrar los alcanos, debemos conocer cuáles son los radicales o sustituyentes que están presentes en un alcano que está ramificado. Los radicales o sustituyentes es cuando un alcano ha perdido un átomo de hidrógeno, ¿ok? Entre los más conocidos son el metil, etil, propil, isopropil, isobutil, secbutil, terbutil. Sin embargo, ellos no son los únicos. También deben conocer que para nombrar los alcanos ramificados hay unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Fíjense, como ven en la imagen, la primera regla es encontrar la cadena más larga de átomos de carbono. Ojo, esto sin importar la forma. Luego, deben empezar a enumerar por el extremo más próximo que esté más próximo a una ramificación. Luego deben asignar el nombre y la posición a cada sustituyente. En caso de que un sustituyente se repita 2 o más veces, utilizar un prefijo que indique el número de veces que se repite. Y en caso de existir diversos sustituyentes, ordenarlos por orden de complejidad, y nosotros los vamos a hacer por orden alfabético, y escribir por último el nombre del compuesto. Para que ustedes vean estas reglas, lo vamos a hacer a través de un ejercicio. Fíjense en este caso, para que diferencie cuáles son los alcanos lineales y cuáles son los alcanos ramificados. Los alcanos lineales son aquellos que forman una línea. Por ejemplo, el butano. Para el butano, el prefijo but me indica que tengo 4 átomos de carbono. Y cuando digo de hidrogenar es que yo debo completar de hidrógeno. A medida que se vayan haciendo ejercicios, ustedes se van a ir familiarizando, teniendo en cuenta siempre que el carbono tiene 4 electrones para compartir. Y eso es lo que yo me refiero con hidrogenación, completar con hidrógeno. Fíjense, en este caso, este carbono tiene un enlace, le hace falta 3 para llegar a 4. A este carbono tiene 2 enlaces para llegar a 4, le hace falta 2. Para este le hace falta 2. Para este le hace falta 3. ¿Ok? Esto es un alcano lineal. ¿Por qué es lineal? Bueno, porque forma una línea. Ahora, no todos los alcanos son lineales. Vamos a tener alcanos ramificados o con sustituyente. ¿Cómo deben nombrarse? Fíjense, yo les nombré una serie de reglas que la vamos a poner en práctica aquí. Por ejemplo, un caso acá, parecido a este compuesto. ¿En qué se va a diferenciar este alcano de este que está acá? En que este no es lineal, este está ramificado, es decir, tiene un sustituyente. Hidrógeno, mi compuesto. A medida que voy haciendo los ejercicios me estoy familiarizando y aplico las reglas. La primera regla que yo debo tener en cuenta es que debo escoger la cadena principal. Esta tiene que ser la más larga, sin importar la forma, ¿ok? Yo cuento, ojo, ellos tienen que estar unidos, esa cadena tiene que estar unida a través de los enlaces. Fíjense, si yo escojo esta cadena principal, 1, 2, 3, 4, tiene 4 mi cadena. Y si yo escojo esta, 1, 2, 3, 4, también podría ser. Para empezar, vamos a escoger la lineal para que ustedes la vean de forma fácil. Ok, escogí mi cadena principal. Luego yo debo comenzar a numerar por un extremo, pero ¿cuál debe ser? Según lo que dice mi regla, yo debo empezar por el extremo más próximo donde tengo la primera ramificación o la primer sustituyente. Fíjense, este es un extremo. Cuento, este es el carbono número 1, 2. Aquí tengo el primer sustituyente. Si me voy para el otro extremo, cuento 1, 2. ¿Yo tengo algún sustituyente? Como no lo tengo, comienzo por este lado. Entonces voy a enumerar los átomos que tengo allí presentes. Carbono número 1, 2, 3 y 4.
Ahora, como ya yo enumeré por dónde debo comenzar, yo debo ver qué tipo de radical es ese. Y como les nombré anteriormente, tenemos varios radicales. El CH3 ha perdido, ¿verdad? Ahí el metano ha perdido un hidrógeno y a él lo vamos a conocer como metil. Ojo, si existe más de un metil, si existen varios, yo debo utilizar unos prefijos, que son di, tri, tetra, indicando la cantidad de radicales iguales que yo tenga allí. ¿Ok? En este caso solamente tengo uno. Lo nombro, pero para nombrarlo, antes de nombrarlo, yo debo colocar la posición donde está el unido a mi cadena principal. Fíjense, ¿cómo sería? Aquí debo colocar 2-metil. Ajá, ¿de dónde salió eso? Que el metil está en el carbono número 2 de mi cadena principal. Como yo no tengo más radicales, ¿verdad? No los voy a nombrar. Si tuviera más radicales, tendría que nombrarlos en orden alfabético. Como no tengo más, simplemente coloco 2-metil y veo mi cadena principal. Mi cadena principal está compuesta por 4 átomos de carbono, es decir, el nombre de este compuesto sería 2-metil butano. Fíjense, entre uno lineal, que está allá arriba, que es el butano solamente, y a este que está ramificado, cuando hablo de ramificación, es que voy a tener un sustituyente fuera de mi cadena principal. Allí radica la principal diferencia entre estos compuestos. Tenemos varios tipos de ejercicios, ¿verdad? Donde ustedes van a tener, ¿dónde comienzo a enumerar? Otro ejemplo. Un ejemplo como está allí, hidrogenamos, vuelvo y repito, a medida que ustedes vayan haciendo ejercicio, ustedes se van a ir familiarizando, siempre teniendo en cuenta que el carbono tiene 4 electrones para compartir, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2 y CH3. ¿Ok? Lo primero que debo hacer es escoger la cadena principal sin importar la forma. Ojo, ellos tienen que estar unidos a través de enlaces. Fíjense, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo nombro de diferentes formas, busco diferentes formas y tengo que escoger la que sea más larga. Vuelvo y repito, sin importar la forma. Voy a escoger esta que está acá. Luego de eso, voy a ver por cuál extremo voy a comenzar. Cuento desde acá. Esto es un extremo. 1, 2, 3. Tengo un radical. Si me voy para este extremo, 1, 2, 3, tengo un radical. Hay una coincidencia. ¿Por dónde comenzar? Fíjense, tengo 2 radicales, pero la diferencia radica es que esto es un metil y esto es un etil. En este caso voy a comenzar por este extremo porque este radical es más grande. Por ser más grande, comienzo por este lado. Entonces, mi cadena, mi número 1, mi carbono número 1 sería esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo se nombra? En orden alfabético, dependiendo de los radicales que yo tenga. Ya yo sé que un CH3 es un metil y un CH2 y un CH3 es un etil. Lo debo hacer en orden alfabético. Debería comenzar por el etil. ¿En qué posición está ligado a mi cadena principal? Fíjense, el etil está ligado en mi cadena principal al carbono número 3. Entonces coloco 3 etil, 5 metil, separándolos ellos a través de guiones. Y por último voy a nombrar a mi compuesto, es decir, la cadena principal de cuántos átomos de carbono está compuesto. Como es de 7, el prefijo para 7 es hec, y como se trata de un alcano, porque hay solamente enlaces simples, sería hectano.
Jóvenes, fíjense, hay diferentes tipos de ejercicios, hay ejercicios más grandes. Todo radica en que ustedes se aprendan los prefijos, que se aprendan cuáles son los radicales y a medida que se vaya haciendo los ejercicios van practicando y allí visualizan cuál es la dificultad que se le presenta. Sin embargo, repito, si ustedes en este caso, ojo, yo le hubiese colocado aquí otro metil, yo hubiese colocado 4,5 dimetil. ¿Por qué di? Porque tiene 2 metiles. ¿En qué posición? En la posición 4 y en la posición 5. Eso es en el caso de que tuviera 2 metiles en ese compuesto. Espero que hayan comprendido la clase. Recuerden que los alcanos son la base para la mayoría de los compuestos que ustedes van a ver ahorita en quinto A.